Es difícil comprender el abrupto e inesperado fin de una historia, la última página de tu libro favorito, más aún cuando lo mejor del cuento comenzaba a ocurrir. Quizás esta metáfora no sea lo suficientemente apegada al sentimiento que desgarró mis entrañas cuando el médico me dio la noticia. Esas simples y sencillas palabras que salían de un rostro que intentaba ser empático conmigo, como si de un padre consolando a su hijo se tratara, quedaron tatuadas en mi eterna desgracia, que ahora se dilata de extremo a extremo, carcomiendo lo poco que queda de cordura en mi psique. Tener que escuchar un "lo siento, Evelyn falleció" hicieron tambalear el suelo debajo de mis pies, pero después del "tampoco logramos rescatarlo, lo sentimos profundamente", provocaron que los músculos de mis piernas cedieran ante mi impotencia, regresando mi cuerpo al asiento en donde me encontraba. Las lágrimas no fueron suficientes para limpiar el dolor que me afligía. Después de varios días y de soportar las dolorosas preguntas de mi hija, cuestionando el paradero de su madre, recuperé las fuerzas, al menos las necesarias, como para no permitir que mi locura se abriera paso por mi sensatez y alar del gatillo de la desolación. Mi hija, el único haber que ahora existía de Evelyn, fue el combustible que avivó la llama de este hombre desdichado. Pasó mucho tiempo como para atreverme a resucitar con Bonnie los momentos en familia que alguna vez vivimos. Aún a sus 10 años, fue complicado escuchar preguntas tan difíciles de responder con las sencillas palabras que Dios puso en la inteligencia del hombre, como ¿A dónde está mami? o ¿Qué le pasó a mami? así fue como, y en nuestro afán de girar la página de nuestro cuento, comenzamos un nuevo capítulo con un viaje a Yosemite. Tras varias horas de conducir, estacioné mi camioneta en el parqueadero del parque. Bonnie se encontraba emocionada. Había crecido con un profundo gusto por la naturaleza y ya se encontraba fotografiando las distintas aves que se lograban divisar por entre los espesos y frondosos árboles. Estaba tan ansiosa por bajar del auto que cedía a su sed de aventura, preparando nuestras mochilas repletas de lo necesario para un buen fin de semana de camping. Mierda, se veía tan resplandeciente bajo los rayos del sol, y sus ojos se deleitaban con la hermosa vista del parque, aunque no tan hermosa como el brillo que le contemplaba. Caminamos por veredas pedregosas y empinadas gracias a mi experiencia de senderista cuando joven, hasta llegar al corazón del bosque, admirando los árboles, arroyos y montañas con las que nos topábamos, descansando ocasionalmente para recuperar energías y admirar aún más los paisajes que solo California podría tener. El aire fresco, olvidado por mis pulmones, purificaba mis desgracias y tristezas. Solo éramos mi hija y yo, viviendo el momento. Vamos, papi, debemos llegar antes del anochecer, decía ella. Como si fuera un anciano, me moví con dificultad subiendo a través de las montañas, admirando cada visión que mi hija señalaba. ¡Mira ya!, gritaba exaltada, indicando la presencia de algo maravilloso a sus ojos. Creo que desde el momento en el que el bosque nos devoró entre su espeso laberinto verde, tuvo el presentimiento de que algo se acercaba. Nada similar al sentimiento de que algo nos observase, sino mucho más potente, cual si algún peligro nos acechase en la montaña. Tal vez fue mi ridículo pensamiento de adulto el tratar de ignorarlo y enfocarme en el hermoso paseo junto a Bonnie. Después de todo, ese era el objetivo de nuestra estancia en Yosemite, alejarnos de nuestros problemas del pasado. Pero ello no quitaba esa presencia oscura que se alzaba cada vez más por sobre nosotros, tanto que una anomalía se hacía ver por sobre los árboles, un algo que ni siquiera yo puedo explicar, pero que definitivamente no era natural, como si de la imperfección del horizonte, dibujada por el bosque, sobresaliese una figura peculiar. Esto me hacía acelerar mi pulso y respiración sin razón aparente,
aterrado de algo que no podía ver ni explicar. Al caer de la tarde, encontramos un buen lugar en donde montar la tienda de campaña, con las copas de los árboles formando un claro que nos permitía observar las estrellas por la noche. Bonnie no dejó de tomar fotos de todo lo que veía: aves, paisajes, árboles, y varias veces fotografiándome a mí mismo y a ella. A pesar de todo esto, mi inquietud prevaleció. «Carajo, ¿qué está pasando?», me preguntaba cada vez que esa misma sensación emergía de entre la alegría del momento. No estoy seguro si Bonnie también era consciente de ello, pero no dudaría en que lo fuese. Aún así, durante aquella noche, todo pareció estar en total normalidad. El levantamiento de nuestro campamento después de una larga caminata nos dejó exhaustos. Ni siquiera tuvimos las energías suficientes para acomodarnos alrededor de ningún fuego y contarnos historias. Simplemente caímos dentro de la tienda, con un creciente frío que nos envolvía. Ella ya se encontraba bastante entrada en el mundo de fantasía, mientras yo trataba de conciliar el sueño cuando un aullido se hizo escuchar afuera. Al inicio, mi lógica me hizo pensar en que algún lobo o coyote hubiera ocasionado tales alaridos, pero mientras más escuchaba aquellos sonidos, más me convencí de que no se trataba de un animal, al menos no uno que yo conociese y que fuera capaz de imitar el sonido blanco de un altavoz, un tañido suave, como si de una radio perdida se tratase. Desconozco el por qué aquello hizo sentir a mis ojos mucho más pesados, aunque esa sensación de malestar se mantenía, renegada a irse. Terminé cayendo ante esa melodía aterradora pero hipnótica. En el segundo día, Bonnie yacía fuera de la tienda, fotografiando más naturaleza a nuestro alrededor. Ella lucía tan radiante bajo la luz del amanecer. Desayunamos una exquisita merienda y después de ello, caminamos hacia un pequeño arroyo cercano para tomar un poco de agua. Allí, mi hija siguió llenando el rollo de su cámara fotográfica. Cuando levanté la mirada, Bonnie se encontraba con la suya fija a través del lente de su cámara en la profundidad de los árboles. «¿Qué sucede?», pregunté, curioso y a la vez temeroso de que Bonnie hubiese avistado a algún oso cerca. Nada, creí ver algo», dijo, una respuesta tan vacía que me hizo temer aún más a donde veía. Mi corazón volvió a acelerarse. Tuve un enorme sentimiento de que no debíamos estar en ese lugar. «Mejor regresemos al campamento», dije, tomándola de la muñeca y caminando de vuelta a nuestra acampada. El día transcurrió con relativa naturalidad, pues en los momentos en los que admirábamos el paisaje, Bonnie pareció distraerse bastante, a como lo haría comúnmente. Con frecuencia se detuvo a observar a sus cercanías, con un punto en concreto a donde ella pareció mostrar mayor interés. Pero, aunque yo intentaba averiguar el origen de esto, no pude presenciarlo. Pero admito que una fría incomodidad helaba mi sangre cada vez que miraba hacia donde mi pequeña lo hacía. Para el anochecer, ya tenía lista una fogata y los malvaviscos que le había prometido a Bonnie. «Cariño, ven, ¿estás lista para...?» No concluí mi llamado, pues Bonnie se encontraba justo detrás de mí, con su vista dirigida a la creciente oscuridad del bosque. «Cariño, ya tengo los malvaviscos». Mi hija no se inmutó. Su mirada estaba concentrada en la profundidad de la arboleda. «¿Te sucede algo?», le cuestioné, pero ella solo me respondió con más preguntas. «Ese sonido, ¿no lo escuchas?». Agudicé mi sentido auditivo para tratar de percibir de lo que mi amada hija hablaba. «Da miedo», dijo, con una voz tan fría que me hizo estremecer. No logré escuchar nada, pero ella, en su interés, tomó su cámara y fotografió el abismo que observaba con tanta atención. Traté de animarla con las salchichas que había asado, pero ella parecía distante, como si su pensamiento no estuviese conmigo. A la medianoche nos recostamos sobre la suave y fresca hierba del bosque
a observar un manto celeste estrellado. La luna creciente era un espectáculo visual exquisito en una noche así, pero tal parecía que Bonnie no lo disfrutaba, al menos no tanto como se esperaría de una fiera amante de la naturaleza. Los ojos de mi hija se distraían constantemente, observando las cercanías con el borde de su mirada. Por supuesto que me percaté de ello, y con la sutileza característica de un padre con intenciones de comprender a su retoño, de nuevo dirigí mi mirada a las zonas en donde Bonnie observaba con más frecuencia. Como era de esperar, no había nada. Aves, alguna especie peculiar de vegetación, nada que pudiese llamar la atención de alguien que prácticamente pasaba una gran parte de su tiempo admirando a los animales y a su entorno. Cuando Bonnie era mucho más pequeña, traté de distraer su interés hacia libros de fauna y de vegetación, y en revistas como National Geographic, con la esperanza de que su creciente curiosidad acerca de su madre finalizara, o que al menos disminuyera. Está claro que no funcionó. Los libros y documentales parecieron incrementar su espíritu aventurero a todo lo que la rodeaba. Fue difícil el momento en el que acepté, enfrente de mi propia hija, que mi amada Evelyn no regresaría nunca más. Bonnie siempre se mantuvo fuerte. A su corta edad logró formar un concepto básico pero sorprendente acerca de lo que era la muerte. Ella no derramó ninguna lágrima, aun cuando atisbé un lamento luchando por no escapar de sus hermosos ojos azules. Simplemente asintió con su cabeza, abrazando al pobre diablo que yacía de rodillas delante de ella. La única analogía que podría encontrar en esta situación es como la de un médico interesado en algún padecimiento jamás descubierto antes. Finalmente, Bonnie pareció relajarse y sin dirigirme la mirada, dijo: Tengo sueño. Se levantó, sacudiendo las hojas y ramas de su polera, y se dirigió al interior de la tienda. Aproveché este momento para fisgonear por los alrededores, tratar de averiguar qué era lo que alteraba a mi pequeña, pero no había nada. No podía asegurar si era yo quien se volvía loco o si se trataba de mi propia hija, aunque esta última opción me era una realidad que no podía aceptar. Simplemente no podía. Debía existir algo que provocara estos comportamientos en Bonnie. Mientras las ideas cruzaban por mi cabeza, mi sentido auditivo captó algo que, de no ser por el tronar de las llamas en la fogata, hubiese podido escuchar con mayor claridad. Había algo sonando entre los árboles, muy en la lejanía, como si proviniera del fondo del cauce seco que cruzaba los acantilados de Yosemite. Parecía, ni siquiera sé qué podría ser, pero era muy similar a un llanto, un alargado y fino lamento que se hacía escuchar por los rincones de las montañas, como si se tratase del llanto del bosque. Eventualmente, este eco se perdió en la lejanía, y con ello, mi pulso cardíaco volvió a la normalidad. Ni siquiera supe por qué mi adrenalina había incrementado cuando comencé a escuchar esto. No obstante, mi raciocinio me hizo buscar explicaciones lógicas para escapar de este miedo irracional, explicaciones que, aunque me esforzase, no pude aceptar. Retrocedí de nuevo al campamento, en donde extinguí la llama de la fogata y entré junto a mi hija a la tienda. Ella parecía encontrarse ya en los brazos de Morfeo, que ni siquiera me animé a despertarla de nuevo. Solamente me recosté a su lado y traté de adentrarme al mundo onírico, pero los viejos pensamientos no me dejaban cerrar mis cansados ojos. Como siempre, Evelyn llegaba a mi mente, y él también. Si tan siquiera hubiese tenido la oportunidad de conocerme, si tan siquiera ambos hubiésemos contado con la gran bendición de vivir como una familia feliz después de su llegada. Como todas las noches desde mis más grandes pérdidas en esta vida, poco a poco cedí ante el sueño hasta que la total oscuridad consumió mi mente. El tiempo es sorprendente, subjetivo, así que apenas percibí que habían transcurrido pocos segundos cuando el sollozo de mi pequeña me despertó.
Estaba acurrucada de forma fetal junto a mí, con los ojos cerrados con tanta fuerza que pensé que podría hacerse daño, y con sus puños aferrados a mi camisa. Apenas pude contemplar la escena, cuando de nuevo, este sonido se hizo presente. Traté de tranquilizar a mi hija, y con una valentía que solo el título de padre podría darme, asomé mi cabeza hacia afuera de la tienda. Todo se encontraba tan oscuro que solo la tenue luz de la luna pintaba de una iluminación pálida toda la vegetación, pero el denso bosque me impidió averiguar el origen de este sonido, que cada vez más se asemejaba a una sirena antiincendios. Después de analizar el posible responsable de esto, la confianza me permitió salir del todo al exterior y estirar un poco el cuerpo. Aproveché este momento para hacer mis necesidades y me alejé un poco de la tienda por consideración. Apenas bajé la cremallera de mi pantalón, cuando aquella sirena pasó de ser un sonido hueco a ser algo similar al llanto de un bebé. Mi sangre se heló. Un bebé llorando en medio del bosque es más que inquietante, sobre todo si se es de noche. Es en ese momento que, a pesar de mis escalofríos, una voz, la cual parecía mezclarse con el llanto del bebé, se escabullía entre mis oídos hasta el fondo de mis recuerdos. Era Evelyn. Maldita sea. Puedo jurar que se trataba de la voz de Evelyn. Estoy completamente seguro de ello. Presté mayor atención a la dirección de donde, creo yo, provenía ese extraño sentimiento. Algo ridículo, ahora que lo pienso mejor, pues este asimilaba sonar de todo el bosque. No puedo explicar la sensación, mucho menos la de no tener la fortaleza, el poder humano inmortal, para abstenerme a escuchar esto, pues mientras ese llanto y esa voz se acercaban, cada vez más mis extremidades se volvían rígidas, cada vez más una nube borrosa se posaba sobre mi mente, olvidando que Bonnie seguía en el campamento. Una serie de vibraciones estrepitosas se hicieron presentes en mi pecho. Al inicio, mi primitivo razonamiento me hizo pensar que se trataba del latir de mi corazón, pero mientras éste se aceleraba más y más, pude distinguir una serie de ondulaciones en mi interior que se hacían mucho más profundas a medida que mi pulso se aceleraba, tanto que podría jurar en que me infartaría. El grito de mi hija, junto con un gran estruendo, me hizo volver a la realidad. Giré la cabeza y me llevé una gran sorpresa al percatarme que me hallaba bastante alejado del campamento, muy adentro del espeso bosque. De alguna manera, aquello me alejó del campamento. Traté de orientarme, escuchando los gritos de Bonnie. Corrí entre la maraña de arbustos hasta encontrar el campamento, varios metros más alejado. Corrí hasta la tienda ante el llamado de mi hija, encontrándome con un escenario desolador. La impotencia me hizo tambalear hasta el suelo, pues todo el lugar había sido arrasado, como si una tormenta hubiese desgarrado toda la tierra, lanzando la casa de campaña a una distancia mayor de donde se suponía debía estar. Sin fuerzas y con un par de lágrimas emergiendo de mis ojos, solo pude gritar: Bonnie, mi amor, Bonnie. La única respuesta que obtuve fueron más gritos de mi pequeña que se alejaban cada vez más. Impotente, me levanté como pude y corrí hacia la dirección en donde los aterrados gritos de Bonnie se volvían más tenues en la inmensidad de Yosemite. Corrí a través de los árboles, en varias ocasiones golpeándome los hombros con cada tronco que apenas lograba distinguir gracias a la luna. ¡Papi, ayúdame! Gritaba ella, ahora como un eco en la distancia. Los raspones y los moretones que comenzaban a aturdirme no me detuvieron en mi carrera. Ni siquiera las ramas de los árboles que parecían querer detenerme. Mierda, no puedo explicar la desesperación, la rabia y el coraje, y, por último, el sentimiento de ineptitud que un padre puede sentir al escuchar las súplicas de su amada hija y no poder hacer nada. No importaba cuánto corriera, ella parecía alejarse más rápido. Lágrimas se deslizaban por mis mejillas. El sabor salado de ellas me recordaba que no podía permitir más pérdidas. Primero Evelyn, después él, y ahora mi hija. Corrí hasta que mis piernas vacilaron y me hicieron caer en medio del bosque.
No pude contener más el llanto. Golpeé el suelo tantas veces que mis nudillos comenzaron a sangrar. Bonnie se había ido al igual que Evelyn, y al igual que mi pequeño. Cuando el médico dijo aquellas palabras, me había jurado a mí mismo proteger a Bonnie y sobreponerla por encima de todo. Había fallado. Me quedé allí, agonizante de mis memorias y lástimas. No sabía qué hacer. Muchos pensamientos cruzaron por mi cabeza, pero a la vez no podía pensar en otra cosa. Ni siquiera supe qué había sucedido, y aunque lo supiese, estoy seguro de que mi humanidad no sería lo suficiente para comprender la magnitud de lo que había ocurrido. Muy cerca de mí se encontraba una parte de la tienda, desgarrada en su totalidad. La cámara de mi hija se asomaba de entre la destrozada tela. Me arrastré para recuperarla, limpiando mis lágrimas que no paraban de salir. El tesoro más preciado de mi hija, aquella cámara que su madre le había dejado, el único legado que Evelyn le había dejado a nuestra hija. ¡Bonnie! ¡Bonnie! Grité, desesperado y temeroso de la presencia que se la había llevado. Esperé, como si Dios mismo fuera a bajar en mi ayuda, pero ese llanto, maldita sea, ese llanto volvió. Sea lo que fuese aquello, disfrutaba en torturarme, en recordarme a mi pequeño hijo, aquel mismo que murió junto a Evelyn durante el parto. Yo lo sabía que era un llanto que yo jamás pude escuchar. La voz de mi hija fluyó por mis oídos. Era ella. Lo único que decía era: Papi, ayúdame. Tan calmadamente que incluso dudé que aquello ocurrido minutos atrás fuese real. Sacudí mi cabeza, esperando que mi imaginación me hubiera jugado una broma de pésimo gusto, que abriría los ojos y estaría con Bonnie en la tienda de campaña, pero de nuevo caí violentamente en la realidad al admirar los enormes árboles que me rodeaban. «Hija, Bonnie, ¿eres tú? ¿Dónde estás, mi amor?», pregunté al aire, y mirando hacia todo lugar que mis ojos pudiesen observar, ella seguía repitiendo: Papi, ayúdame. Seguí la voz hacia donde pude, llegando a un gran claro en donde los árboles se abrían para mostrar el cielo estrellado. Papi, ayúdame. Repetía con más frecuencia, y yo trataba desesperadamente de encontrarla. Papi, ayúdame. El llanto volvió. Papi, ayúdame. La voz parecía provenir por sobre los árboles. Papi, ayúdame. Alcé la mirada. Papi, ayúdame. Allí estaba, mucho más alto que las copas de los pinos, se alzaba con una figura imponente y titánica. Ni siquiera sé cómo describirlo. Me temo que enloquecería si tuviese las palabras para hacerlo. La pálida luz azulada de la luna me permitió ver un cuerpo humanoide, bastante delgado, tanto que sus huesos y órganos se marcaban en la superficie de su seca y rojiza piel pútrida. Venas y cables se fusionaban y salían de sus desnutridos músculos. Era algo enorme. Aún con el pavor recorriendo mis venas, puedo decir con gran exactitud que su tamaño oscilaba a los 40 pies, incluso más. Tenía brazos tan largos como sus mismas piernas, que se perdían en la oscuridad entre los árboles. Pero definitivamente, lo que pude observar de él no era lo más horrendo, y de lejos, lo más surreal que había visto hasta el momento, y es que sobre un delgado cuello lleno de venas, músculos y gruesos cables se situaban dos sirenas, cada una de ellas dirigidas a un sitio contrario al de la otra. Aún así, agradezco a la oscuridad, o al menos la suficiente, de no permitirme ver más allá que una silueta de tonos oscuros y carmesí, difuminados por la luz lunar, así como el terror que se abrió paso entre mis vísceras, nervios y cordura, pues después de pocos segundos, que más bien parecieron alargarse durante minutos, aquello se abalanzó sobre mí, rompiendo troncos y moviendo masas de hojas a su paso, respondiendo con mi huida. Los sonidos que emitía aquello me hicieron berrear del miedo, los gritos de ayuda de mi hija, el llanto de mi hijo fallecido, la voz de Evelyn, junto a lo que parecieron cientos de sirenas apuñalaban mis tímpanos.
En un momento dado sentí como si el sudor que escurría por mi piel se mezclase con la sangre borboteante de mis oídos. El sonido era tan ensordecedor que me hizo perder el equilibrio en varias ocasiones. Avanzando mi escape, traté de girar mi cabeza para ver aquello, llevándome la pavorosa visión de que aquello, con cabeza de sirena, se movía tan rápido que me sorprendí de que no me alcanzase todavía. Es una visión que, a partir de entonces, nunca me volvería a dejar dormir. Durante varias ocasiones, giré mi mirada solo para ver a Cabeza de Sirena mover sus extremidades de tal manera que si un humano lo hiciera, estoy seguro de que tendría que romper varios de sus huesos. De entre toda la arboleda, un risco se asomó por los arbustos. Comencé a escalarlo, siempre con la sensación de que Cabeza de Sirena se encontraba detrás de mí, a punto de tomarme por la espalda y alar mi camisa hacia abajo, llevándome consigo. Llegué a la cima, lleno de raspones y golpes por las piedras y ramas que rasgaron mi piel mientras subí. Observé hacia abajo y allí seguía. Eso trataba de alcanzarme, escalando por el mismo risco. Apenas había ganado un poco de tiempo y ya me encontraba bastante exhausto, por lo que sin otro remedio, reanudé mi apresurado curso, sintiendo que podría vomitar y desmayarme por el cansancio. Pero al tener la cámara de mi hija sujeta en mi mano, me dio la fuerza necesaria para seguir mi apresurado paso, a lo que Cabeza de Sirena terminaba de escalar el risco. Había recorrido tanto que podía sentir mis piernas arder. Estuve a punto de darme por vencido, hasta que a varios metros atisbé un faro de luz eléctrica. Era el parqueadero, el mismo en donde mi vehículo esperaba mi llegada. No puedo explicar por qué ya me encontraba allí. Incluso esto me desorientó, haciéndome sentir como si la Tierra hubiese acortado su distancia. ¿Acaso es posible que tuviera la capacidad de correr hasta la entrada del bosque? No lo sé, y ni siquiera puedo explicarlo. Con un esfuerzo que sentí sobrehumano, pasé la barrera de luz, pensando infantilmente que aquello se detendría. ¡Qué equivocado estaba! De niño, cualquiera puede presenciar un escudo, un rayo de esperanza en su cama, debajo de sus sábanas o debajo de una bombilla. Pero en la vida real, en donde algo sin forma cobre vida y trate de hacer contigo cosas peores que la muerte misma, esta esperanza puede ser la misma que nos condene. Cabeza de Sirena avanzó, y no dejó de hacerlo durante todo el trayecto que había hecho desde las montañas hasta el parqueadero. Tampoco lo dejó de hacer cuando el sol comenzó a emerger en el horizonte, ni tampoco lo dejó de hacer cuando tomé, con mucha dificultad y después de varios intentos temblorosos e intemperantes, el control de mi auto para huir de allí. Eso siguió persiguiéndome, con sus salvajes movimientos estremeciendo el suelo. Cabeza de Sirena siguió persiguiéndome en mis sueños, aún después de que saliera del condado. No pude evitar parar a la orilla de la carretera y llorar. Lloré por mi hija, que, cobardemente, yo había abandonado a su suerte. Lloré de terror al recordar cómo él se aproximaba a mí, con sus manos, de 6 dedos cada una y de un tamaño inquietante, tratando de alcanzarme, con sus sirenas, imitando en el resonar de una burla mis más profundas desgracias, riéndose de la muerte de Evelyn, de mi hijo, y aunque me desgarre mi corazón y la jodida conciencia, de mi hija también. La abandoné. El último recuerdo de la única familia que me quedaba, lo abandoné. Él se quedó con ellos y se llevó mi vida. Durante varios días he tratado de mantenerme a flote por sobre este mar de locura que me atormenta y que lucha por romper mi sanidad mental. Cada carretera, cada motel y cada montaña me aleja de él, pero puedo sentirlo todavía. Puedo verlo en el borde de los árboles que rodean el camino, puedo verlo en la frontera de mi visión con la oscuridad, y puedo verlo todavía mientras duermo. Lo seguiré viendo por siempre. Fui un cobarde. Lo fui, lo soy y lo seguiré siendo. Mi hija se encuentra allá todavía. Sus gritos presentes en mis pesadillas lo confirman. Ella sigue allá, pero mi cobardía me ata en algún sitio lo más alejado de Yosemite. Quizás la muerte,
y esta no es ninguna garantía para que nunca vuelva a ver a Cabeza de Sirena de nuevo. Creo que si hay una vida después de morir, mi mayor infierno será el volver con él. Un infierno del cual soy merecedor por dejar que se llevara a Bonnie, pero que nunca será tan grande como el averno que me tortura en vida. Quien quiera que seas, por favor, ve por mi hija, ve por Bonnie. Haz lo que un estúpido cobarde no pudo. Conoces el lugar, conoces mi historia, lo conoces a él. Yo no puedo seguir más con este peso, el mismo que ha acabado con mi completa cordura. Terminé de leer la carta. Toda la habitación se encontraba con salpicaduras de sangre, ahora coagulada, y el papel no era la excepción. Bastante extraño, ¿no? Preguntó el sheriff Anderson. Ninguna persona estaría dispuesta a pegarse un tiro por una historia inventada, a menos que se tratara de algún enfermo mental. ¿No te parece? Miré por la ventana del viejo motel. Había muchas patrullas aglomeradas en la entrada y muchos huéspedes habían salido a presenciar el espectáculo. No los culpo. Un disparo a las 4 de la mañana hace despertar hasta la persona con el sueño más profundo. Miré las botellas de alcohol desperdigadas por toda la habitación y al cuerpo tendido sobre la cama, aún con una pequeña lágrima secándose en su mejilla. Puede ser, respondía Anderson, pero de algo estoy seguro. Muchos hombres ebrios pueden decir las verdades más recónditas. Tomé la cámara fotográfica, colocada en la mesa de noche, cuyo rollo sin revelar nos impedía acceder a su contenido, y la introduje en la bolsa de evidencias. Después de recogido el cuerpo, salí para fumar un cigarrillo con el fresco viento otoñal mezclándose con la nicotina en mis pulmones. Exhalé una columna de humo, pensando en la posible veracidad de este caso. California se hallaba a pocos condados de distancia, un motel en Nevada y un hombre que parecía huir de un pasado inevitable. Di otra calada a mi cigarrillo mientras observaba las montañas en el horizonte y trataba de hacer trabajar conjeturas coherentes. Muchos hombres ebrios pueden decir las verdades más recónditas.